primera carta de Pedro y hoy vamos a ver el capítulo 4. Vamos a hablar el capítulo 4 y vamos a ver todo el capítulo 4 y vamos a estudiar lo que la palabra del Señor nos dice. Vamos a ver lo que la palabra nos enseña. ¿Cuántos ya tienen el pavo listo? ¿Ya lo tienen engordado? ¿Ya lo andan correteando? ¿Ya lo van a...? Vi una foto, se las voy a enseñar para la otra semana. Una foto de que decía hay que tratarlo bien para que esté listo para Thanksgiving. Y era un pavo con una chamarra bien enchamarradito para que no le dé frío, para que esté listo para el día. Así es que aquí vamos a estar. Entonces, como dijo Reina, no, los que quieran estar aquí, yo sé que varios de ustedes, varias personas están con su familia, pero los que no tengan dónde estar y quieran estar aquí con nosotros, vamos a estar aquí en la iglesia el día de Acción de Gracias a las 6:30 y vamos a traer comida para compartir. Nada más va a ser eso, no va a ser reunión ni nada más, vamos a venir y cenar juntos. Si usted conoce personas y quiere invitar a los familiares, es un buen tiempo porque hay personas que no tienen a otros con quien pasar el día, ¿no? Si alguien se encuentran por ahí, invítenlo y aquí va a haber, por fe vamos a tener comida suficiente. Amén. Así es que aquí nos vemos el día de Acción de Gracias, que es dentro de la siguiente semana, no esta sino la siguiente semana. Entremos a la palabra del Señor. Hemos estado viendo lo que la palabra del Señor nos enseña en el capítulo en la primera carta de Pedro, y hemos estado yendo, ¿no?, verso a verso, hemos estado viendo capítulo por capítulo. Nos falta este capítulo y luego el capítulo 5 para terminar el libro de primera de Pedro. Pero una de las cosas que nos damos cuenta cuando estudiamos la palabra y la vamos viendo verso a verso, nos damos cuenta que hay cosas con las que nos reta, hay cosas con las que nos encontramos que a lo mejor no es muy cómodo para nosotros. A lo mejor esas cosas quisiéramos en algún momento brincárnoslas, pero cuando lo vemos, la palabra del Señor tiene el poder para transformar nuestra vida. Y si somos discípulos sinceros, que queremos conocer a Dios, que queremos experimentar a Dios, es nuestro deseo escudriñar la palabra, leer la palabra y crecer por la palabra. No nada más conocerla y leerla, sino crecer por ella. Y para crecer por ella nos tenemos que confrontar con ella y tenemos que decir: ok, en esta área yo necesito cambiar, esta área yo necesito dejar algo, ¿no? Hemos estado hablando y el apóstol Pedro nos habla sobre varias cosas, pero el mayor mensaje, podemos decir, nos habla de una vida cristiana que glorifica a Dios en todas las cosas. Una vida cristiana que glorifica a Dios en todas las cosas. Y hoy vamos a comenzar y ver este capítulo, el capítulo 4, y vamos a ver dos temas principales aquí en este capítulo. El primer tema que encontramos del versículo 1 hasta el versículo 11, vemos que Dios nos llama, a través de lo que el apóstol Pedro escribe, a ser buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Cuántos de ustedes han recibido la gracia de Dios? ¿Cuántos de ustedes pueden decir: yo soy el receptor de la gracia de Dios, quiero recibir más de la gracia de Dios? La gracia de Dios es como un regalo, es como algo que tú no haces nada por ello y te lo dan. Yo tengo muy presente en mi mente una vez que el esposo de una de mis primas, y yo estaba niño, llegó ahí a donde nosotros vivíamos y era Navidad, y llegó con una caja llena de dinero y nos dijo a todos los niños que podíamos meter la mano y agarrar todo lo que pudiéramos con la mano. Le llamaba aguinaldo. Nunca, para mí eso era algo totalmente extraño, ¿no? Yo les digo que yo tenía otro tío que siempre le pedía dinero y siempre tenía una excusa para no darme. Siempre me decía, le pedía $1 y luego me decía: ¿por qué tanto? Y luego decía: bueno, pues dame menos, lo que fuera menos de $1, no medio peso, ¿no? ¿Cómo era en ese entonces? 1,000 pesos o 500 pesos, ¿no? Algo así, cuando todavía tenía los ceros. Sí, 1,000 pesos era, o 500 pesos. Y le decía: bueno, dame 500 pesos. Y luego me decía: ¿por qué tan poquito? Y luego decía: bueno, pues dame 750. ¿Por qué tanto? Y así, y nunca me dio nada. Ahí me tenía nada más. Entonces para mí era así como que Pero luego llega este que era mi primo, ¿no? Estaba casado con mi prima.
Y llega y trae esa caja y nos deja a todos los niños meter la mano y agarrar todo lo que pudiéramos agarrar de dinero. Y no me acuerdo exactamente cuánto yo saqué, ¿no? Pero tenía entre monedas de, no sé ya si eran de 10 pesos o no sé qué, pero podía sacar una buena cantidad de dinero para comprar suficientes papitas y sodas, ¿no? Y creo que hasta había algunos billetes ahí. Pero la idea esa se me quedó muy grabada, porque era así como que, ¿me vas a dar chance de yo meter la mano y agarrar todo, y todo lo que agarres mío? Y es como que quisieras tener una manota, ¿no? Es como que quisieras así, ¿cómo le hago para agarrar más? Cuando pienso en eso, esa idea me quedó muy clavada en mi mente y la asocio con la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es así, es abundante y está disponible para nosotros, que pudiéramos nosotros así como que, ¿cuánto más puedo agarrar de esta gracia que Dios tiene para mi vida? ¿Cuánto más puedo agarrar? Y es desbordante, y es una gracia que no se termina. Y es algo por lo que no trabajamos. O sea, yo no había trabajado por ese dinero, no tenía que hacer algo, ¿no? Como a veces decimos nosotros los papás a los hijos: te voy a dar, pero tienes que limpiar el cuarto, o algo así. En este caso era alguien que no le importaba si yo me había portado mal, si yo me había portado bien, o si me iba a portar bien o mal. Simplemente dijo: mete la mano y agarra. Y la gracia de Dios es así para con nosotros. Nos ha sido dada, y por gracia nosotros somos transformados y agradecemos, pero en realidad no es que trabajamos por esa gracia. Y entonces el apóstol Pedro les dice aquí en estos pasajes que tú y yo tenemos que ser buenos administradores de esta gracia que Dios nos da, de esta gracia que nos ha sido dada. A través de todos estos versículos vemos que nos ayuda a entender cómo podemos administrar mejor la gracia de Dios en nuestras vidas. El versículo 10, quiero que vayan al versículo 10, porque aquí es donde de ahí quiero partir en estos primeros pasajes. Dice el versículo 10 del capítulo 4: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, a unos les toca una gracia en alguna forma, a otros les toca en otra forma. Unos podemos hablar, otros no podemos hablar tanto, ¿no? Otros podemos servir en una capacidad y otros en otra capacidad, porque la multiforme de gracia de Dios nos ha sido dada en diferentes formas a todos. Vamos al primer versículo y luego vamos a ir viendo cómo se acomoda todo lo que la palabra del Señor nos dice y cómo podemos ser buenos administradores de la gracia de Dios. Empieza diciendo: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Les dice: ármense. ¿Recuerdan esta palabra? Me gusta mucho porque no es precisamente Pablo el que, o sea, es el apóstol Pedro. Y ya habíamos hablado de Pablo, ¿no? Como nos habla de vestirnos, de armarnos de la armadura de Dios, ponernos la armadura. Pero fíjense que este concepto no era ajeno para otro de los apóstoles, y les habla lo mismo. Les dice: ármense, pónganse los pensamientos de Cristo, pónganse los pensamientos de Dios, ármense del mismo pensamiento. ¿De quién? De Cristo. Debemos de administrar la gracia de Dios administrando nuestros pensamientos, armándonos de los pensamientos de Cristo para poder vivir una vida que agrada a Dios. Dice: pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, cuando nos armamos de los pensamientos de Cristo, cuando nos armamos de la palabra, cuando nos armamos de los pensamientos de Jesús, entonces nosotros podemos administrar mejor la gracia que Jesús nos da, la gracia que Dios nos da. Y luego el versículo 2 dice: para no vivir el tiempo que nos resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí nos da dos cosas más
¿Cómo podemos administrar la gracia de Dios en nuestra vida? Nos dice que no vivamos el tiempo que tenemos en el cuerpo conforme a la carne, porque nosotros hemos recibido a Jesús, pero seguimos en este cuerpo. Aun cuando tú puedes ser muy espiritual y entregado a Dios y entregado a la vida espiritual, sigues en este cuerpo. Y les dice: pero no vivan lo que resta en la carne conforme a las concupiscencias, o sea, conforme a los deseos de los hombres. Así administramos la gracia de Dios en nuestra vida. Cuando vivimos lo que vivimos en este cuerpo, no siguiendo los deseos de este cuerpo, no siguiendo los deseos de los hombres, sino, y aquí es la segunda cosa que nos dice en este versículo, sino que vivimos conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Fíjense, ya llevamos tres cosas que nos dice ahí. Primero nos dice: ármense de los pensamientos de Cristo. Después nos dice: no vivan conforme a los deseos, las concupiscencias de su cuerpo, de su carne. Y luego nos dice: vivan conforme a la voluntad de Dios. De esta forma nosotros administramos la gracia de Dios. O sea, nosotros recibimos la gracia de Dios, abundante gracia de Dios en nuestra vida, y empezamos a cambiar nuestros pensamientos. Y luego nuestros pensamientos nos ayudan a abandonar cosas que no son buenas. Y luego abandonamos las cosas que no son buenas y agarramos o adoptamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Hay mucha gente que dice: no, estamos en la gracia. Y porque dice que está en la gracia, dice: no tengo que hacer nada, no, yo puedo vivir como sea y puedo hacer lo que sea. Si la gracia de Dios me ha sido dada, me ha sido dada y no hay ningún problema, ¿no? Pero vemos aquí que para administrar bien esa gracia de Dios no podemos vivir así. Lo que el apóstol Pedro nos dice es que para administrar bien esa gracia que Dios nos ha dado, nuestra vida tiene que ser transformada. Nuestros pensamientos tienen que ser transformados y tenemos que caminar en la voluntad de Dios. Versículo 3 sigue hablándonos cómo más podemos administrar esta gracia. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, a los que no conocen a Dios, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea, dice: para que administren bien esta gracia, ustedes tienen que llegar a un momento en el que digan: ya basta de la vida del mundo, ya basta de la porquería de allá afuera, ya basta de seguir los deseos de la carne, ya basta de darle vuelo a la hilacha, como dice, ¿no? Ya basta de seguirle el rollo a mis amigos, o que se dicen mis amigos, ya basta de seguirle el rollo al mundo. Ya basta de seguirle, dice, ya basta ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a ellos. O sea, ya tú y yo ya no estamos para agradar a la gente. Tú y yo ya no estamos para agradar a los demás. Tú y yo ya no estamos para agradar al amigo. Tú y yo ya no estamos para agradar a la sociedad. Dice, ya basta andando, y luego nos da una lista de cómo es que vive el mundo, ¿no? Y esta lista no termina aquí, nos menciona varias cosas nada más, pero empieza a decir lascivias, deseos sexuales que no se satisfacen y que están fuera del orden de Dios. Concupiscencias, otra vez, deseos de la carne. Concupiscencia tiene que ver con desear algo enloquecidamente hasta que lo obtienes. Y puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. No necesariamente algo en el ámbito sexual. Embriagueces. Y la embriaguez no tiene que ver nada más con el vino. Tú te puedes embriagar de comida, de Coca-Colas. Te puedes embriagar de televisión. Pueden embriagar de videojuegos, chavos. Y los grandes también, a lo mejor alguno de aquí también quiere. Te puedes embriagar de eso. O sea, 3 días viendo la tele, ¿no? Para terminar una serie.
te embriagas. Eso es una embriaguez. Eso es no ejercer control propio sobre tu vida. Pero la mayoría de las veces decimos, no, yo no tomo. No tomas pero vino, pero tomas todo lo demás que puede haber, ¿no? Embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Fíjense que a la idolatría le pone otro término, le adhiere otro término más. O sea, no nada más dice idolatrías, dice abominables idolatrías. Porque no hay cosa que Dios aborrezca más que la idolatría. Tú lees el Antiguo Testamento, lees a los profetas, y Dios una y otra vez traía castigo sobre el pueblo de Israel por la idolatría. Una y otra vez. El otro día estábamos platicando, porque estamos hoy juntos viendo a través de la Biblia, y estaba diciéndole, hombre, le digo, me gustó mucho un pasaje en Ezequiel donde Dios le está diciendo a Ezequiel que hable contra Israel, y luego menciona y les dice al pueblo de Israel, que le dice, tú y tus ídolos apestosos, le dice. Así dice la palabra. Yo digo, me quedé pensando, dice, wow, ¿hasta dónde Dios llega de hastiarse? Que dice, esos ídolos apestosos. O sea, con desprecio, abominables, porque roban el corazón del hombre y lo desvían de la verdad. Dice, ya basta, ustedes ya no pueden vivir en eso. Ya basta, ustedes si viven en la gracia de Dios ya no puedes vivir así. Baste ya. Y luego continúa y dice el versículo 4: a estos les parece, hablando de los gentiles, de la gente de allá afuera, a estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. ¿Sí o no? Esto es muy verdad. O sea, a la gente le parece extraño que tú no te embriagues, le parece extraño que tú no hagas las loqueras que ellos hacen, les parece extraño. O sea, ¿por qué? Dicen, esto les parece extraño que ustedes no corran con ellos en su desenfreno de disolución. Pero ellos darán cuenta. O sea, lo que nos dice aquí es que también para ser buenos administradores de la gracia de Dios tenemos que darnos cuenta que todos van a dar cuenta delante de Dios. O sea, la gracia es gratis, pero Dios te va a pedir cuenta de qué hiciste con ella. La gracia es gratis, la gracia no te la cobra y no tienes que hacer nada, pero al fin vas a tener que decir qué hiciste con esa gracia que te fue dada. Y cuanto más los que no conocen a Dios van a tener que dar cuenta. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Recuerdan? Y es lo mismo que vemos. El apóstol Pedro una y otra vez nos vuelve a mencionar las mismas cosas. Es como nosotros, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos cierto repertorio, decimos así. O sea, tú hablas varias cosas, pero luego al fin terminas repitiendo las mismas cosas porque es quien tú eres. Y el apóstol Pedro tenía varias cosas bien claras, y una de ellas era que todos íbamos a tener que dar cuenta a Dios. Y una de ellas era que Dios iba a juzgar a cada uno. Y en esta carta lo repite varias veces. Y otra vez aquí los dice, ¿no? El que está preparado, o sea, Dios está preparado para juzgar. O sea, no vamos a agarrar a Dios descuidado. No vamos a agarrar a Dios así como que, bueno, esperemos no que Dios no sepa lo que hice. Esperemos que Dios tenga tanto que hacer que no se dé cuenta. Hay personas que piensan así, ¿no? Dicen, no, Dios está tan ocupado con el mundo que a mí no me hace caso. Lo que yo haga no tiene mucha repercusión. Les dice, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, tú solamente puedes estar o vivo o muerto. O sea que no hay forma de que te le puedas escapar. Dice, Él va a juzgar a los vivos o a los muertos. No hay otra parte, no hay el limbo en el que te puedas meter y esconder. Por eso el salmista decía, ¿de dónde me podré esconder de tu espíritu? ¿De dónde?
La peor disolución, y esta palabra disolución tiene que ver con un engaño mental que las personas tienen. La peor disolución de alguien es pensar que te le puedes esconder a Dios. Es pensar que Dios no ve lo que haces. Es pensar que Dios no está tomando en cuenta. Dice que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque, versículo 6, por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y aquí otra vez el apóstol Pablo habla algo muy profundo y muy controversial, que hasta ahorita también no sabemos exactamente de lo que estaba hablando. Por lo cual ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres. Algunos teólogos dicen que se refería a los muertos espirituales. Pero luego encuentras la pregunta, bueno, pero en el versículo anterior le está hablando de vivos y de muertos, está hablando de muerte literal, lo cual nos lleva a pensar que este otro versículo también está hablando de muertos literales. Pero si les predicó a los muertos literales, ¿cuáles muertos? ¿Y dónde estaban esos muertos? Y si les predicó solamente para que conocieran el evangelio o para arrepentimiento. Y hay una serie de controversia ahí. Lo que tú y yo tenemos que hacer cuando hay un versículo o una parte de la Biblia que no entendemos y que es controversial y que aún muchos ya estudiosos no logran acomodar, a ponerse de acuerdo, lo que tú y yo tenemos que hacer es tomar este pasaje de la Biblia donde dice que las cosas ocultas le pertenecen a Dios, pero las reveladas a los hombres. O sea, no clavemos nuestra mente ahí a querer saber qué pasó y cómo pasó. Llegará el momento en el que tú le puedas preguntar a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado de eso, no? Yo cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Dios esto y aquello. Y el otro día, pensando en eso, estaba escuchando a alguien hablar y me cayó así como el 20 y dije, wow, esto es cierto. Porque dice, la gente me pregunta, dice, ¿qué le vas a preguntar a Dios cuando tú llegues al cielo? Dice, yo les respondo, lo menos importante en la vida es ¿qué le voy a preguntar yo a Dios? Lo más importante es ¿qué me va a preguntar Él a mí frente a Él? Y es cierto, en este momento te cambia la perspectiva. ¿Qué te va a preguntar Dios a ti? ¿Qué te va a preguntar? ¿Y qué vas a contestar? Pero hay ciertos pasajes en la palabra que cuando no los entiendas muy bien, ora a Dios. Y si aún así no los entiendes, simplemente pídele al Señor y di, bueno, esto lo voy a poner ahí a un ladito, voy a vivir de lo que entiendo. Y las cosas que entiendo las voy a poner en práctica. O sea, si nuestro enfoque en este pasaje es entender y querer saber cómo es que este versículo nos dice que Jesús les predicó a los muertos, pero dejamos a un lado todo lo demás, de vivir para el Señor, de abandonar la vida de pecado y de caminar en la voluntad de Dios, estamos errando en el blanco de las Escrituras. Pero les dice esto, ¿no? Luego el versículo 7 sigue diciendo, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. Aquí nos vuelve a decir sobrios, ya nos había hablado de esto. Ser sobrios, lo contrario a la borrachera. Sobriedad quiere decir que no eres influenciado por ningún agente externo, sino que tu voluntad está sujeta a Dios. Sobrios y velen en oración. Alguien que es buen administrador de la gracia de Dios es sobrio y vela en oración. Regularmente los que se emborrachan se duermen fácilmente. Aquellos de ustedes que fueron en algún momento alcohólicos o que tomaron, yo nada más un par de veces cuando era jovencillo tomé, pero aquellos de ustedes se dan cuenta, ¿no? Los borrachos se duermen. Porque es bien peligroso un borracho en el volante, porque aparte de que no está sobrio y no puede tomar buenas decisiones, hay mucha probabilidad de que se duerma. Es lo contrario, y Él les dice, estén sobrios, o sea, despiertos, velen, lo contrario de dormir, en oración. No podemos tener una vida de oración cuando estamos llenos de embriaguez.
en todas las áreas de la vida. Tú no puedes orar y tener una vida de oración cuando toda tu vida está llena de un montón de cosas y no necesariamente el vino, como les dije, embriagado de quehaceres, embriagado de preocupaciones, embriagado de planes, embriagado de qué voy a hacer, cómo le voy a hacer, por dónde, o embriagado de entretenimiento. Sean pues sobrios y velar en oración. Versículo 8, y ante todo tengan entre ustedes un ferviente amor. Una vez más nos volvió a hablar. Ya la vez pasada en el capítulo 3 nos había dicho también, con amor fraternal, con ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Este es otro misterio. ¿Cómo es que el amor cubre multitud de pecados? Pero este misterio es un misterio un poco más fácil de resolver, porque lo que te puedo decir a lo mejor no sabemos cómo, pero si sabes que lo va a hacer, yo te diría, practícalo más, porque al fin va a ser cumplido lo que la palabra dice: el amor cubrirá multitud de pecados. Y aquí es toda otra predicación acerca de eso. Pero tenemos que vivir en un ferviente amor, en un ferviente amor. No quiere decir que tú pecas en algo y luego vas y amas a alguien para querer que eso que amaste cubra ese pecado. No es así la dinámica. Lo que quiere decir es que tú amas profundamente, y en ese amor una de las facetas es que cubres pecados del otro, perdonas pecados del otro, y en perdonar los pecados del otro también te liberas a ti de pecados de tu corazón. Esa es una de las cosas. Pero pídanle al Señor que les revele más en esto. Cada uno, dice, debemos de ser buenos administradores y debemos de vivir en ferviente amor. Número 9, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Hospédense sin murmuraciones. Y ya no es muy usual. En el tiempo de los apóstoles la gente viajaba y no había hoteles, o si había ciertos lugarcitos, regularmente se quedaba con alguien, le tocaba la puerta a alguien y le decía: estoy de paso, ¿me dejas quedarme? Y la gente lo hospedaba. ¿Cuántos de nosotros, si ahorita te tocan la puerta y te dicen: oigan, pues no tengo dónde dormir? Más te asomas y si no lo conoces ni le abres, ¿no? Los tiempos han cambiado en este sentido, pero en el sentido de que tenemos que continuar siendo personas que sirven a otros, lo necesitamos hacer, y sin murmuración. Porque la verdad es que a veces servimos a alguien y prontamente murmuramos de él y ya echamos a perder el bien que hicimos, ¿no? Le ayudamos a cambiar la llanta a alguien y luego nos subimos al carro y decimos: este no sabía ni cambiar una llanta. Entonces, ¿para qué te paraste ahí a ayudarle a cambiar la llanta? Le damos $1 a alguien en la calle y luego lo decimos: hay gente que nomás está en la calle, ¿qué ir a hacer con mi $1? Hospédense sin murmuración. O sea, ámense, sírvanse sin murmurar. Es difícil hacer esto, es difícil hacer esto. Es difícil servir a alguien y no decir nada, ni a los demás, ni a tu hermano, ni a tu esposa, ni a tu amigo, ni tú mismo, sino solamente servir. Es difícil, porque luego o le decimos a alguien, o le decimos a otro, o sacamos conclusiones de por qué lo hicimos, o nos levantamos nosotros mismos para decir que somos mejores que los demás. Hospédense sin murmuración. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros hemos recibido dones, y nos dice: ministrenlo a los otros. El don que tú tienes no es para ti. El don que tú tienes no es para ti. El don que Dios te ha dado es para servir a otros, para ministrar a otros, para dárselo a otros, para llevar a otros a los pies del Señor. Ministreselo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y luego nos da unos ejemplos de dones, nos da unos ejemplos de habilidades. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea glorificado
para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien le pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. O sea, está diciendo: el que habla no se debe de llevar la gloria, el que ministra no se debe de llevar la gloria, el que le cambia la llanta al otro no se debe de llevar la gloria, el que invita a alguien a comer a otro no se debe de llevar la gloria, sino que Dios se lleve la gloria por medio de Jesucristo, por lo que nos ha dado. De esta forma somos buenos administradores de la gracia de Dios. Número 1, amándonos, armándonos de un mismo pensamiento con Cristo. Número 2, no viviendo en la carne. Número 3, viviendo conforme a la voluntad de Dios. Número 4, vivir sabiendo que todos darán cuenta. Número 5, siendo sobrios. Número 6, velando en oración. Número 7, viviendo con ferviente amor. Y número 8, hospedándonos o sirviéndonos o ayudándonos unos a otros. Y luego el apóstol Pedro cambia un poquito y nos empieza a hablar algunas otras cosas que yo quise llamarlo de esta forma. Y este es el segundo tema que vemos en este capítulo: la diferencia entre el fuego de la prueba y el fuego del castigo. Nos va a hablar ahora en estos pasajes el apóstol Pedro acerca de la diferencia que hay entre pasar por una prueba y el fuego del castigo que hay para aquellos que no sujetan su vida a la voluntad de Dios. Vamos a leerlo y luego lo analizamos rápidamente. Versículo 12 en adelante. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Vamos a llegar hasta ahí por un momento y luego terminamos los otros versículos. Primero les dice: va a llegar el momento del fuego de la prueba. Y ya habíamos hablado de esto, ya nos había hablado de esto el apóstol Pedro, de la prueba. Y nos vuelve a decir aquí: amados, no se sorprendan cuando les llegue el fuego de la prueba. ¿Cuántos de ustedes nos hemos sorprendido? Y si nos sorprendemos y decimos: ¿por qué a mí? ¿Sí o no? La primera cosa que nos pasa por la mente es: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo yo que pasar por esto? ¿Por qué tengo yo que pasar por estas situaciones? Y luego le empezamos a dar vuelta a un montón de cosas en nuestra mente para llegar a la conclusión y poder saber por qué estamos ahí. Pero el apóstol Pedro dice: ni siquiera te preguntes todas estas cosas. Les dice: no se sorprendan. Y luego nos dice: como si alguna cosa extraña. Pero es lo primero que nosotros pensamos, ¿no? Qué extraño está esto. Qué extraño. ¿Por qué me está pasando a mí? Pero lo que está diciendo es que el fuego de la prueba en la vida cristiana no debe de ser algo extraño, sino que es algo a través de lo cual Dios usa para poder purificar nuestra vida. Entonces nos dice que cuando pasemos por el fuego de la prueba, no debemos mirarla como cosa extraña. Número 2, el versículo 13, sino que debemos de gozarnos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo, que debemos de gozarnos en la prueba. Esto está difícil. ¿Cuántos de nosotros nos hemos gozado en medio de la prueba? ¿Cuántos de nosotros decimos: oh, sí, Señor? Y el gozarte en medio de la prueba no tiene que ver con reírte, y no tiene que ver con irte de fiesta cuando estás en prueba, pero tiene que ver con el gozo que nos lleva a permanecer en la fe, que nos lleva a caminar con Cristo. Dicen: sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con alegría. Fíjense el pensamiento de los cristianos, fíjense el pensamiento
del apóstol Pedro, a diferencia del pensamiento de la gente de hoy. Él decía: cuando tú estés en la prueba, gózate porque estás siendo participante de los padecimientos de Cristo. La gente hoy dice: Cristo padeció todo, yo ya no tengo que padecer nada. ¿Sí o no? El apóstol Pedro dice: cuando pases ahí, tú estás siendo participante de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo padeció, y su iglesia, que es su cuerpo, continúa padeciendo. Somos participantes de los padecimientos de Cristo. Pero los cristianos de hoy, o la gente de hoy, quiere los beneficios sin los padecimientos, porque ellos dicen: no, pues que padezca la cabeza, ¿no? ¿Cuántos de ustedes quisieran, si te dijeran: te voy a dar un golpe, tú dijeras: dámelo en la cabeza? Nadie, ¿no? Y nosotros decimos así como cuerpo de Cristo: no, es que la cabeza lleva todo. Pero el apóstol Pedro dice: ustedes son parte del cuerpo, por eso tienen que llevar los padecimientos de Cristo. Y luego no nada más dice, no nos dice así como que pues ni modo, ya les tocó. No, dice: gócense porque son participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, esta idea, estas cosas que los apóstoles hablaban, a veces para nosotros, si no lo vemos a través del Espíritu, es una loquera. O sea, tú dices: ¿de qué está hablando? ¿Cómo que me goce? ¿Cómo que me alegre? ¿Cómo que quiero ser participante de los padecimientos de Cristo? ¿Que no Cristo ya pagó todo? Son participantes, no es cosa extraña. Para el verdadero discípulo, la prueba no debe de ser cosa extraña. Gócense porque son participantes, para que también en la revelación de su gloria se gocen con su alegría. O sea, hace que si padecemos con Él, también reinaremos con Él. Si padecemos con Él, también reinaremos con Él. Versículo 14: si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, o sea, son felices. Los discípulos que vemos en el Nuevo Testamento, cuando los metían a la cárcel y les bofeteaban y les daban latigazos, dice que salían bien contentos, diciendo: wow, somos dignos de ser latigados por el nombre de Cristo. Ahora la gente no le dicen aleluya o le dicen algo y ya dicen: no, esto no sirve. Pues ¿para qué voy a seguir a Cristo? ¿Para que me digan cosas? ¿Para que me vituperen? ¿Para que me hablen? Son bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Y esta es la gran diferencia, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Si el glorioso Espíritu de Dios no reposa en ti, si no reposa en tu vida, prontamente la gente va a abandonar el camino. Por eso la gente abandona el camino, porque sin el Espíritu, ¿tú crees que estos discípulos podrían haber muerto las muertes que vivieron sin el Espíritu? Clavado cabeza abajo, otros de ellos hervidos en aceite, otros de ellos latigados hasta el morir, otro de ellos le quitaron la piel en vivo. O sea, ¿quién en su sano juicio hubiera soportado eso? Si no es por una verdad más grande y por un espíritu verdadero dentro de los discípulos, que les da vida y les da convicción y les dice: lo que vas a ver después es mucho mejor. Si padeces hoy, reinarás conmigo. Son bienaventurados. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes, y luego dice aquí, miren, si padezcan por que van a la iglesia, porque sirven al Señor, porque no hacen lo que ellos hacen. Pero ninguno padezca por ladrón, o homicida, o malhechor, por entremeterse en lo ajeno. Entonces, en la prueba de fuego, para los cristianos tenemos que no verla como cosa extraña. Debemos de gozarnos en ella. Debemos de entender que somos participantes de los padecimientos de Cristo, y debemos de saber que somos bienaventurados, o sea, felices. Pero luego nos habla de la prueba del castigo. O sea, hay una prueba de fuego para los cristianos,
la prueba del fuego, pero luego hay la prueba del castigo. Y esto está en estas palabras que luego nos habla el versículo 17: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿por dónde va a empezar el juicio? Por nosotros. ¿A quién va a purificar primero el Señor? A la iglesia, porque va a entregarse a una iglesia limpia. Va a empezar con nosotros. Pero miren lo que dice aquí, y estas palabras que son preguntas, en ellas llevan un mensaje que nos debería de hacer temblar. Si primero empieza por la casa, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Versículo 18: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pero en estas preguntas nos habla ya no del fuego de la prueba, sino del fuego de castigo. Es diferente. Yo prefiero pasar por el fuego de la prueba que llegar al fuego del castigo, porque el fuego de la prueba es momentáneo, es por un tiempo, es por esta tierra. Por eso no hay circunstancia que podamos pasar en esta tierra que sea eterna. No hay enfermedad, no hay dificultad ni traición que sea perpetua, sino que es momentánea, es de un tiempo, y luego reinaremos con Él. Por eso la promesa de Dios es que Él enjugará, o sea, Él limpiará todas las lágrimas. Por eso la promesa es que en el cielo nuevo y en la tierra nueva no habrá más llanto ni dolor. Pero para aquellos que no sujetan su vida delante de Dios, está esta advertencia: ¿qué será de los que no obedecen el evangelio? Por eso es que tú y yo tenemos que hablarle a la gente de Jesús, y tenemos que ser claros en hablarle a las personas. Oramos por las personas para que Dios las sane, pero al final tenemos que llegar a lo más importante y hablarles: tú eres una alma en un cuerpo que te vas a tener que enfrentar delante de Dios en un momento. Entonces el apóstol Pedro nos dice: cuando les llegue la prueba, permanezcan, gócense. Y luego nos dice: hay un juicio para aquellos que no conocen a Dios. Y esas palabras nos tienen que hacer agarrarnos del Señor. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y esto no está diciendo que tenemos que trabajar para ganarnos la salvación. No está diciendo eso, porque es por gracia la salvación. Pero lo que está diciendo es que una vez que tú eres salvo, entonces tienes que caminar en el temor. Y ya habíamos hablado de eso. Tenemos que caminar en el temor de Dios. Caminar en el temor de Dios constantemente. Caminar sirviendo al Señor. Y aquí lo explica en el versículo 19: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, o sea, los que conocen al Señor, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y si vives haciendo el bien con una buena conciencia, como lo vimos la semana pasada, si vivimos administrando bien la gracia de Dios, entonces no tenemos que tener miedo, porque Él nos ha dado una palabra segura de que Él nos ha dado libertad y nos ha dado salvación. Entonces encontramos en este capítulo estas dos cosas que nos ayudan a entender un poco más cómo funciona el fuego de la prueba, pero también el fuego del castigo. Pónganse de pie conmigo. Que tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios. A lo mejor están pasando por alguna prueba, a lo mejor tú estás pasando por alguna situación,
Y a lo mejor esa prueba, de pronto pensaste, no, qué extraño, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué me está pasando a mí esto? Cada vez que eso llega a tu mente, recuerda las palabras del apóstol Pedro. No se sorprendan del fuego, de la prueba, como si cosa extraña les estuviera pasando, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. Y si somos participantes de los padecimientos de Cristo, también tenemos la bienaventuranza de que vamos a gozarnos con Él. Y ahí nos lo dice, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Y lo que está diciendo es que si tú vives delante del Señor en la revelación de su gloria, o sea, cuando Cristo se revele, no vas a tener miedo. Cuando Cristo se revele, tú no vas a tener que decir, ay, ¿ahora qué hago? ¿Dónde me escondo? No vas a querer salir corriendo a tratar de hacer buenas obras entonces para presentárselas al Señor, ¿no? Sino que cuando lo veas en la revelación de su gloria, vas a poder decir, yes, llegó el tiempo. Y eso es lo que decían los discípulos. Y eso es lo que decía el apóstol Juan en el Apocalipsis. Terminando el Nuevo Testamento, el apóstol Juan le dice, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Y ese debe de ser el corazón de nosotros. Como buenos administradores de su gracia, no podemos decir, no, Señor, no vengas, no, que eso significa que no estás preparado. Pero si estás caminando con el Señor, cuando Él se revele en su gloria, vas a mirar con alegría. Vas a decir, estoy listo, estoy preparado. He caminado a través de la prueba y he guardado la fe. No significa que en medio de la prueba no te sientas mal. No significa que no tengas preguntas. No significa que no tengas a veces desánimo. Pero en medio de la prueba, que mantengas la fe y la confianza de que cualquier padecimiento que tengamos en esta tierra es temporal, porque Él nos ha hecho los receptores de su gracia. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te bendecimos